Hola a todos y a todas. Muchas gracias por seguir esta presentación. Bueno, vamos a hablar del aprendizaje de lenguas con apoyo IA, impacto y desafíos. Bien, las humanidades y las lenguas, tradicionalmente asociadas al pensamiento crítico, la creatividad y la interpretación subjetiva, se enfrentan a nuevos desafíos, oportunidades e impacto en el estudiantado y en el profesorado. A partir de este presupuesto, nuestra contribución revisa y examina el impacto y los desafíos que produce el uso de la IA en estos campos a través de dos materias que impartimos en grado y máster. Destacaremos sus beneficios pedagógicos, su combinación con otros métodos como el aula colaborativa, el Flipped Classroom y las píldoras de aprendizaje, así como los riesgos asociados y la necesidad de una integración crítica y ética de la inteligencia artificial en los entornos educativos. Bien, en nuestras clases de grado y de máster, la inteligencia artificial la utilizamos en simultaneidad con el aula colaborativa, con el Flipped Classroom y con las píldoras de aprendizaje, fundamentalmente, como acabo de indicar en la introducción. Tenemos sobre 25 estudiantes que organizamos en 4 grupos con base en una línea de valor que no siempre es definitiva, esto es que a veces uno tiene que retocar, matizar o redefinir. Pero también podemos servirnos de la inteligencia artificial, ChatGPT o GroupMaker o Flippity, digamos que sirven también para crear grupos o, una vez creados, digamos, optimizarlos, bien sea de modo aleatorio, equilibrados o por afinidades, o también en base o con base en otros criterios, como el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Al ser poco se puede, digamos, captar, ver o dilucidar ciertos estilos de aprendizaje, las inteligencias, no se puede hacer con muchos alumnos, pero sí con pocos alumnos, se puede ver qué tipos de inteligencias más o menos podemos tener en clase, las personalidades, el eclecticismo en estos aspectos. Bien, tras indicar al programa los nombres de nuestros estudiantes y la información adicional que ahí consideremos. Vale, en este sistema de aula colaborativa con inteligencia artificial, el estudiantado interacciona, adquiere el hábito de trabajo grupal y se expone a diferentes perspectivas, potenciando habilidades de debate, de oratoria, habilidades de argumentación, de comunicación interpersonal sobre diferentes aspectos relativos a los contenidos de la asignatura o en este caso asignaturas que son en este caso de máster y de grado. Bien, en un principio el trabajo y el aprendizaje es lento, digo, con el aula colaborativa, el trabajo en grupos, porque el estudiantado necesita conocerse, necesita acoplarse, necesita aprender a trabajar dinámicas grupales, necesita conocer también el manejo de ciertos programas de inteligencia artificial y a resolver problemas que con ellos pueden surgir. También conflictos que pueden generarse en los grupos, en el diseño de grupos, etcétera, pero luego se avanza más y de un modo mucho más ameno. La enseñanza de lenguas está claro que es uno de los campos más beneficiados por la IA y con enseñanza de lenguas, lo digo, es un sintagma en sentido genérico y amplio. Incluyo la enseñanza de idiomas en cuanto al uso, pero la enseñanza de lenguas también las lenguas propias, la estructura de las lenguas, las gramáticas, etcétera. La inteligencia artificial y los diferentes métodos de que echamos mano trabajan en sinergia para crear un ambiente de aprendizaje más comunicativo, creativo, personalizado y eficaz. El docente sigue siendo fundamental para facilitar, clarificar, controlar y favorecer la interacción y el entendimiento emocional, mientras que las herramientas de inteligencia artificial ofrecen un soporte adicional y oportunidades de práctica continua
así como mayor viveza en el aula de lenguas. Sabemos que es una realidad la inteligencia artificial en los móviles, en los ordenadores de los jóvenes, no es algo que vaya a desaparecer, así que consigamos que pueda ayudar al estudiantado en su aprendizaje, en el aprendizaje de una disciplina aséptica como es la gramática en particular y en el aprendizaje y en la práctica de las lenguas en general. El aula colaborativa y los otros métodos de que echamos mano en conjunción, como el Flipped Classroom o las píldoras de aprendizaje, buscan, junto a la inteligencia artificial, incrementar la progresiva autonomía, interés y confianza del estudiantado en la asignatura, intensificando a la vez la competencia de aprender a aprender. El estudiantado, con ayuda del docente y de la inteligencia artificial, debe saber entender su labor como una reelaboración y reinterpretación, una primera construcción de conocimiento gramatical y lingüístico que debe realizar para sí y para sus compañeros o compañeras de grupo. En esta dinámica de construcción de conocimiento y de ruptura epistemológica, el docente y el auxilio de la inteligencia artificial actúan como mediadores entre el conocimiento y nuestro estudiantado que aprende. Con el apoyo de la inteligencia artificial, los miembros de los grupos que hemos creado aprenden con base en problemas que abordan conceptos de aprendizaje de lenguas y análisis gramatical, así como ejercicios para inspirarse con ideas para un uso más adecuado, pues por ejemplo, de los registros lingüísticos, o para aprender conceptos difíciles adaptados a sus necesidades específicas de un modo más eficiente, lo que además enriquece la interacción y aligera la carga docente. Al igual que el estudiantado, de forma regulada, con ética, con juicio crítico y analítico, puede auxiliarse de la IA y debería auxiliarse de una manera reglada y controlada. También para los docentes, además de las herramientas que nos proporcionan las plataformas virtuales de nuestras universidades, existen aplicaciones de gran utilidad para el aula de lenguas que contribuyen a agilizar y automatizar muchas tareas. Podemos destacar, entre otras que hemos utilizado en alguna ocasión o han utilizado nuestros estudiantes, pues entre ellas podemos destacar a Canva o Lumen 5 o Scribelo o WriteSonic o Algor Education o Smoothing o Grammarly, el Quillbot, el Napkin, la rúbrica, el GPT, el Gradescope, el SemStep, el Beautiful, Slides, el Planeo, Eduaide, Deep, Bing Image Creator, el Quizai, el Padlet, el ChatGPT, Canamigo, bien, y algunos más, por no aburrir en la versión escrita, digamos que en cada uno de estos lo explico en 3 o 4 líneas para dar unos, digamos, conocimiento general y si es gratuito, tiene versión de pago, si es en español o no es en español. Ciertos contenidos más teóricos o de carácter gramatical los explicamos sirviéndonos de las llamadas píldoras de aprendizaje, microcontenidos educativos, usualmente breves, que no por desconocidos, en tanto en cuanto sí son conocidos, pero ahora se combinan con inteligencia artificial y adquieren nuevos usos que no tenían hace algún tiempo. Entonces, digo, pues usualmente breves que diseñamos para enseñar una idea o una habilidad específica de forma rápida y clara a todos los grupos en clase. Al combinar estas píldoras con herramientas de inteligencia artificial, podemos potenciar su efecto de diversos modos, como son los siguientes. Bueno, pues podemos personalizar el contenido según el perfil del usuario, generando versiones para principiantes o estudiantado con un avance más lento o ya versiones avanzadas de mayor nivel.
Podemos generar píldoras automáticamente o vídeos explicativos cortos con ellas. Podemos realizar un seguimiento del aprendizaje viendo qué píldoras revisó el estudiantado, realizar con ellas mini tests para ver si las entendió y sugerir pues, el paso a la siguiente píldora. Podemos incorporar asistentes con IA en píldoras para implicar, digamos, explicar conceptos que no queden claros o responder preguntas. Se puede realizar la traducción de píldoras a otras lenguas también. Bueno, y luego tenemos el procedimiento del Just-in-time learning, es decir, el aprender lo que necesitas cuando lo necesitas. Es decir, con la inteligencia artificial, las píldoras de aprendizaje, en estas píldoras pueden integrarse en flujos de trabajo cuando el estudiante o cuando el grupo necesita aprender algo específico. Si uno está en un determinado ejercicio, un grupo o un individuo, y se confunde, un sistema IA detecta el error y lanza esa píldora explicativa. Eso es el just-in-time learning, es decir, ese aprendizaje justo en el momento en que lo necesitas. Bueno, también es una propuesta docente provechosa en las clases de lengua en la universidad la práctica de la escritura en sus diversos tipos textuales, mediante la implementación de un taller de narrativas digitales. En este taller, los estudiantes se auxilian de aplicaciones IA como algunas de las señaladas antes, para explorar la creación de historias utilizando diferentes formatos digitales. Cada grupo elige un tema que le apasione y sus miembros lo desarrollan en clase y en casa a través de una narrativa que combine texto, imágenes, sonido, etc. Esto fomenta su creatividad, permite trabajar en habilidades de escritura, debate y oratoria, práctica gramatical y de algunas habilidades de edición, trabajar en algunas habilidades de edición y comunicación digital muy relevantes en el mundo actual en cuanto a conocimientos transversales que son. Además, se incluyen sesiones de retroalimentación en grupo en las cuales el estudiantado comparte sus proyectos y recibe comentarios constructivos de sus compañeros. Bueno, el uso de la inteligencia artificial, como digamos indican las orientaciones también del propio Congreso, del título de esta comunicación, comporta una serie de riesgos y también de desafíos. Bien, puede producirse una excesiva dependencia tecnológica. Esto puede limitar la capacidad crítica y creativa del estudiantado. Herramientas como traductores automáticos o correctores gramaticales permiten al estudiante obtener resultados inmediatos sin necesidad de reflexionar sobre las estructuras del idioma. Si bien esta tecnología puede ser útil como apoyo, su uso constante e irreflexivo puede dificultar la asimilación de las reglas gramaticales, el pensamiento reflexivo y la autonomía lingüística. En cuanto a la autoría, bueno, el uso de la IA para redactar trabajos académicos genera tensiones éticas sobre la originalidad y el plagio. Los docentes pueden enfrentar dificultades para distinguir entre producciones propias y genuinas de otras generadas por IA. Esto también nos puede pasar en el trabajo grupal, incluso sin utilizar IA. Tenemos el riesgo de saber discriminar qué trabajo se debe a todos los miembros del grupo o qué trabajo se debe a dos y no a los otros tres de los 5 miembros, 4 o 5 miembros que puede tener un grupo. Bueno, digamos que el seguimiento en clase, la participación, etcétera, contribuirá a discriminar y a saber si esto se hace de modo correcto. Entonces, digamos que estos problemas comprometen la fiabilidad de los procesos de evaluación, no solo con base en técnica colaborativa o aula colaborativa, sino además utilizando procedimientos IA. Además, al delegar en la máquina la toma de decisiones como la elección de vocabulario, la estructura, la organización sintáctica, el estudiante reduce su exposición activa al idioma, lo que limita su capacidad de desarrollar competencias
comunicativas profundas. El aprendizaje de una lengua exige tiempo, esfuerzo y práctica constante. No obstante, la inmediatez de las herramientas tecnológicas puede generar una expectativa de resultados rápidos, reduciendo la tolerancia a la frustración y la perseverancia ante el error. Esta lógica de consumo rápido, propia de muchas aplicaciones, entra en conflicto con la naturaleza progresiva y compleja del aprendizaje lingüístico. También una práctica excesiva con asistentes virtuales puede llevar a una visión artificial del idioma centrada en respuestas correctas, pero alejada de la fluidez, la improvisación, la crítica, el análisis y la empatía que caracterizan a la comunicación auténtica. La clave está en ser capaces de integrar en nuestra materia la inteligencia artificial como una herramienta complementaria y de apoyo, no sustitutiva. Los docentes deben autoformarse o recibir formación para usar estas tecnologías con sentido pedagógico y ético. A su vez, se deben diseñar evaluaciones que fomenten el pensamiento crítico, la argumentación personal, la reflexión profunda y el seguimiento continuo en clase, como se hace con las aulas colaborativas, al menos en clases donde el número de alumnos no es alto. Bien, es fundamental que los estudiantes comprendan no solo cómo usar la inteligencia artificial, sino también cómo cuestionarla, evaluarla y contextualizarla. En el comienzo de las clases y en el principio de cada materia del curso, nosotros hacemos una reflexión sobre estas cuestiones para que desde un comienzo más o menos quede medianamente claro. En este sentido, la enseñanza de las humanidades cobra una relevancia renovada, pues forma a ciudadanos capaces de interpretar, debatir y tomar decisiones informadas en un mundo mediado por las tecnologías inteligentes. Bien, podemos concluir de una forma rápida diciendo que la inteligencia artificial está transformando la enseñanza de las humanidades y las lenguas, ofreciendo oportunidades sin precedentes para el aprendizaje, la personalización y el acceso a recursos. Sin embargo, su uso debe ser guiado por principios éticos y pedagógicos que garanticen una educación centrada en el ser humano. Más que una amenaza, la inteligencia artificial puede ser una aliada en nuestras clases de lengua si se utiliza con sentido crítico, responsabilidad y visión humanista. El uso de los recursos IA, combinado con otros métodos didácticos y algunas técnicas como las que hemos descrito arriba, ofrecen unos resultados muy interesantes que debemos seguir explorando y mejorando. Bueno, alguna bibliografía básica. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias.